Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. La recepción del Espíritu Santo ocurre de la siguiente manera. Tras el arrepentimiento y el bautismo, uno es colocado dentro del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 21 y el 23. Y el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 18. Por esa razón, la Escritura dice, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. El primero de Corintios capítulo 12, versículo 13. La Biblia declara que el mundo entero está esperando ahora la primera resurrección. Es entonces que los hijos de Dios serían revelados. Note cuidadosamente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma sería libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 y versículo 21 hasta el 22. Este versículo muestra que la creación espera la liberación de los hijos de Dios. Esta está gimiendo y con dolores de parto, formándose hacia esta liberación. Este nacimiento de los hijos engendrados de Dios, nacidos de nuevo en la resurrección y regreso de Cristo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dijo que Él hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza. Este versículo quiere decir lo que dice Dios lo creó a usted para convertirse como Él en todo sentido, a través de que su espíritu entre en la mente de cada uno de sus hijos recién convertidos. Una nueva vida espiritual inicia. Un pequeño embrión espiritualmente engendrado viene a existir, justo como los niños pequeños crecen y se parecen a sus padres físicos. También los hijos de Dios toman lentamente la semejanza espiritual de Dios, su Padre, en naturaleza divina. El segundo de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y carácter justo y santo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan este punto absolutamente claro. Le ha mostrado alguien alguna vez las siguientes escrituras, aunque muchos tienen una vaga noción de que los cristianos son hijos de Dios. Pocos comprenden. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Nosotros tendremos la propia semejanza de Jesucristo. Recuerde que Romanos, capítulo 8, versículo 16, dijo que somos hijos de Dios en Cristo. David también entendió esto 1000 años antes y regresó: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos capítulo 17, versículo 15. Este versículo decreta el popular engaño de la visión beatífica, de que las personas no pueden ver realmente el rostro de Dios.
en la vida venidera. David entendió que él viera el rostro de Dios. También lo entendió Juan. Ambos comprendieron que en la resurrección, cuando despertemos, seremos exactamente como Dios, en forma y carácter. Así entonces, Dios se está reproduciendo a sí mismo en aquellos que tienen su espíritu. Él está creando hijos que se verán y serían justos como Él. Varias escrituras revelan cómo se ve Cristo. Ahora su rostro brilla como el sol, sus pies resplandecen como bronce brunido y sus ojos literalmente flaman con llamas de fuego. Mateo capítulo 17 versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 hasta el 16 y capítulo 19 versículo 12 hasta el 13. Además, Pablo reveló nuestro asombroso potencial cuando escribió: mas nuestras ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y el 21. Qué glorioso es futuro a esperar. El Espíritu de Dios en nosotros nos permitiría despertar en la resurrección. Noten Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificaría también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También el 1 de Corintios capítulo 15 y el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta 18. Después de cumplir su tarea de vencer el pecado y de convertirse en el Salvador de la humanidad, Cristo fue levantado para regresar a su posición con el Padre. Ahora entienden este punto. Es el mismo Espíritu morado en nosotros desde el momento de la conversión, el que nos resucitaría a todos aquellos engendrados de Dios para estar con Él en su reino, al igual que el feto recién engendrado crece en el vientre de la madre. Hacia su nacimiento como bebé, el cristiano también debe crecer antes de que pueda dejar el vientre. Pedro escribió: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Los cristianos han de crecer en esta vida a fin de recibir autoridad divina y poder como coherederos con Cristo. Ellos deben cualificar a través de la edificación del carácter santo y justo de Dios. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Esa es la llamada. Jerusalén es arriba, madre de todos nosotros. Gálatas capítulo 4 versículo 26. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 los versículos 22 y el 23 aclara esto: os habéis acercado a la Jerusalén, la celestial, la asamblea general y iglesia, que están escritos en los cielos. La Biblia de América ahí no dice que la iglesia está en el cielo, sino en cambio que aquellos de la iglesia están inscritos en los cielos. Esto es porque los muertos en Cristo guardan ahora la primera resurrección.
Como cualquier buena madre, la iglesia nutre y alimenta a sus hijos. Ella ha estado haciendo esto por más de 2000 años. Pedro le instruyó al ministerio a apacentar la grey de Dios y que está entre nosotros, cuidando de ella voluntariamente. El primero de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pablo dijo aún más claro el rol de la iglesia como madre, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, los versículos 12 y el 13. Dos versículos adicionales demuestran que los hijos de Dios, al igual que cualquier otro hijo, han de crecer. Note que la iglesia también es responsable de proteger a la manada de Dios de falsa doctrina, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los versículos 14 y 15. Es tarea del ministerio enseñarle a la iglesia la verdad y advertirle de los peligros de ser engañada por falsa doctrina. ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Y dónde está la verdadera iglesia y su increíble historia para aprender cómo identificar la iglesia de Cristo? Entonces el Hijo engendrado de Dios crece en el vientre de su madre, la iglesia, como cualquier otro hijo, crece durante los 9 meses del periodo de gestación. Mientras están en el vientre de la iglesia, todos los hijos engendrados son alimentados con los nutrientes espirituales necesarios a fin de que crezcan suficientemente para nacer en el reino como seres espirituales incorruptibles. Los cristianos deben desarrollarse y madurar espiritualmente mientras están en el vientre. Los fetos humanos comienzan de un tamaño microscópico y crecen hasta el tiempo del nacimiento. El cristiano recién engendrado crece de la misma manera. Él comienza 99.9% espiritualmente inmaduro y progresando lentamente hacia la madurez espiritual y su nacimiento. Al hablar de Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 declara acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La mayor de ha escuchado que Jesús fue el Hijo de Dios, pero Él solamente fue declarado como el Hijo de Dios en el sentido más amplio, por la resurrección de entre los muertos. Por supuesto, Él ya era el Hijo engendrado de Dios previo a su nacimiento en el reino al momento de su resurrección. Esta escritura muestra que Cristo nació físicamente de María, descendió de David según la carne y nació espiritualmente
como hijo de Dios según el Espíritu, por la resurrección de entre los muertos. Regresamos a Romanos capítulo 8. Podemos entender mejor porque, note, está cerca del nacimiento de Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29. Cristo es simplemente el primer Hijo de Dios, nacido de nuevo. Muchos hermanos, todos aquellos en el Espíritu de Dios durante estos 6,000 años se reunirán con Él a su regreso. Este entendimiento absolutamente sorprendente es conocido solamente por los pocos llamados hoy en día. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 44 y el 65. Consideremos una sorprendente serie de versículos. Pablo citó a David de Salmos, capítulo 8, versículo 4 hasta 6, cuando él formuló la importantísima pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hebreos capítulo 2, versículo 7. Puesto que Dios es eterno y se sienta sobre el universo entero y tiene todo el poder bajo su control, no es sorpresa que David formulara esta pregunta. La asombrosa respuesta está en el mismo versículo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Dios pretende compartir el gobierno de toda su creación con sus hijos. Una vez más, Cristo es simplemente el primer de muchos hijos. El nacimiento de un primogénito no impide la llegada de hijos o hijas adicionales en la misma familia. Yo tengo 2 hijos y soy una hija primogénita con un hermano menor. Mi padre fue el segundo hijo, he tenido un hermano mayor. Pablo explica que Dios planea darles gran poder y autoridad a sus hijos. Todo lo sujetate bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 8. Esto aún no ha sucedido, pero pronto ocurrirá al regreso de Cristo. Ahora note, pero vemos, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Los versículos del 9 al 10 revelan el asombroso potencial previsto para todos los cristianos. El Hijo engendrado de Dios ha sido llamado a gloria y a ser uno de muchos hijos. El sufrimiento y sacrificio de Cristo le permitió ser el autor de la salvación de ellos y potencialmente de la suya. Qué increíble futuro para aquellos a quienes Cristo llama hermanos. Finalmente note, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos en el versículo 11. Este versículo muestra que los cristianos son santificados, apartados, como Cristo declaró, santificados a los cristianos engendrados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Las residuas tradiciones y las fábulas de los hombres acerca de la vida después de la muerte o cualquier otra cosa caerán de valor. Un cristiano es santificado por la verdad. Si Cristo no se avergüenza de llamarlos nos hermanos, entonces nosotros, hijos engendrados de Dios, tampoco debemos avergonzarnos de defender la verdad que nos santifica. Nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Reteniendo solamente la verdad es doctrina de Dios. Debemos cualificar para estar un día al lado de Cristo sobre todas las cosas. Mateo capítulo 24, versículo 27. Declara que cuando Cristo regrese, su venida sería como un relámpago que brilla de este a oeste. Sería un evento extremadamente importante que nadie podría pasar por alto. Pero ¿vendrá Él a gobernar la tierra por sí mismo o habrá otros con Él? Cuando Él establezca su gobierno mundial, formarán otros partes de la estructura del gobierno. Si los gobiernos de los hombres requieren los esfuerzos de muchas personas que asisten a un líder supremo, ¿podría el gobierno de Dios ser diferente? El profeta Daniel habló de Cristo viniendo en las nubes del cielo. Capítulo 7 en el versículo 13. Antes de su regreso, Dios oficialmente, Él concede a Él la autoridad para gobernar al mundo. El siguiente versículo, en el 14, declara: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no sería destruido. Una vez más preguntamos, ¿gobernaría Cristo solo o gobernarán otros con Él? Exactamente como pretenden. Dios administrará a todos los pueblos y naciones de la tierra. Es crítico entender varios versículos más en Daniel capítulo 7. Ahora note el versículo 18. Después recibirían el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Correcto, el llamado supremo de los verdaderos cristianos es unirse con Cristo para compartir la autoridad en el reino de Dios. Verdaderamente Cristo es Rey de reyes, Señor de señores. Ese puede ser usted o cualquier otra persona que esté dispuesta a aceptar los términos de Dios para entrar al reino de Dios. Los versículos del 19 al 20 arrojan más luz sobre lo que sucede cuando los santos regresan con Cristo. Su primera responsabilidad es reemplazar lo que Daniel llama la cuarta bestia, el final imperio mundial al cual Cristo reemplazará a su regreso, el cual gobernará con la existencia del pequeño cuerno. Este pequeño cuerno es el reino religioso, que es lo mismo que la mujer que cargaba la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Note y vea
yo que este cuerno, el sistema babilónico de Apocalipsis capítulo 17, los versículos 5 y 6, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 21 y el 22. Finalmente, en el versículo 27 confirma aún más el maravilloso potencial que hay más adelante para los verdaderos santos de Dios, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirían y obedecerían. ¿Qué podría ser más claro? No hay duda de que, porque Cristo dijo: al que venceré y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serían quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y el 27. Unos pocos versículos más adelante, él añadió: el que venceré, le daré que se siente conmigo en mi trono. Capítulo 3, versículo 21. La frase en mi trono es usada porque Cristo entendió que su trono, a diferencia del trono del Padre en el cielo, está en la tierra. Lucas capítulo 1, versículo 32. Muestra que Cristo se sentaría en Jerusalén en el trono de David. También ve Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 4, y el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5, y Salmos capítulo 25, versículo 12 y el 13, y el 37 y el 11. No hay duda que cuando Cristo regrese, los santos gobernarán con él, pero es la responsabilidad del cristiano actualmente cualificar el fin de ser parte del venidero reino de Dios. Lo incluirá eso a usted. Por eso, primero, 1000 años, Jesús ha de reinar sobre el trono de su antecesor terrenal, David, en Jerusalén. Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7. Y al que venceré y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiría con vara de hierro. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 y el 27. Pero ¿cómo y desde dónde gobernarnos? Jesús dijo otra vez: al que venceré, le daré que se siente conmigo en mi trono en Jerusalén, así como yo he vencido. Ahora me ha sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Cuando nazcamos de Dios, seremos espíritu, ya no más humanos, de carne y sangre. Nos ha de ser dado poder. Como Daniel reveló, los santos entonces tomarán los reinos de las naciones de la tierra y los gobernarían por los primeros 1000 años, ha establecido la paz mundial y el gobierno divino bajo Cristo. Y después de esto, el pasaje en Hebreos capítulo 2 muestra que entonces, una vez más bajo Cristo, nos ha de ser dado poder para gobernar sobre el vasto universo entero, literalmente todas las cosas, porque ese es el poder que le ha dado a Cristo, y también sería nuestro como coherederos con él. Si hay una vida después de la muerte para aquellos obedientes a Dios, una vida espiritual,
de increíble potencial, más allá de lo que nunca hubiese podido soñar. Podemos, nosotros los humanos, captar el asombroso presagio de este sorprendente verdades. Alcanza la vida inmortal debería ser misericordioso Padre y su Hijo Jesucristo. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste en la cruz por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Moisés y es para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes, mis hermanos. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y tenga sobre ti, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos del Señor, mis hermanos y hermanas, que Cristo viene pronto, Él está a la puerta, Él está ahí. ¿Están ustedes preparados para recibir al Señor de nuevo? La venida del Señor es pronto. Tenemos que estar listos y preparados, como dices en su palabra, porque toda la profecía en la palabra de Dios se están cumpliendo hoy en día, y muchas han de cumplirse ahora. Y con esto lo dejo, mis hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.